Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Leofranco Rodríguez Rojas y tengo el grato placer de darles una cálida bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Financiero y Bancario. En este momento se desarrollará el tema de régimen de intereses bancarios y para ello contamos con la ponencia del doctor Rolando Castellares, quien es abogado y economista graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en banca y finanzas y un posgrado en ciencias administrativas por la Universidad de Roma. Además, cursó el programa de alta dirección para ejecutivos en la Universidad de Piura. Ha ocupado altos cargos en el sector financiero y legal, como vocal de Tribunal Administrativo de CONACEF, gerente legal adjunto del Banco de Crédito del Perú y director de diversas entidades financieras. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan desde el Zoom. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat, los cuales serán atendidos por el doctor cuando lo crea necesario. Estimado doctor, le hacemos el uso de la palabra para que pueda iniciar la ponencia el día de hoy. Muy buenas noches con todos ustedes. Un gusto nuevamente estar en estos eventos que nos organiza con tanto acierto Bill Lawyer, y entiendo en esta oportunidad, inclusive con el auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. El tema que vamos a abordar en esta ocasión es el régimen legal en materia de los intereses que contiene actualmente nuestra legislación. Un tema que se ha complicado en los últimos tiempos, y algo que era muy sencillo hace algunos años, pues ahora es sumamente engorroso y difícil determinar estas tasas de interés. Estoy casi seguro que inclusive los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, si le preguntamos en este momento, hoy día, 30 de abril del año 2025, estimado doctor colegiado en Sullana, dígame usted cuál es la tasa máxima de interés en el Perú, en Sullana, ¿sabes? O en el Perú. Y estoy casi seguro, salvo alguna excepción por ahí, que ninguno lo sabe, ¿no? Y esto debido no a ignorancia de él, sino a que la forma como se ha establecido legalmente en el Perú la determinación de estas tasas de interés, que según el Código Civil tiene un tope, ¿no? Y según el Código Penal, como vamos a ver enseguida, cualquier exceso a ese tope, a esa tasa máxima, está sancionado y calificado y tipificado como delito, ¿no? Es el delito de usura. Ya lo vamos a ver en la exposición, ¿no? Entonces, resulta sumamente importante pues, consultar a mi abogado, a mi asesor, cuál es la tasa máxima para no caer en la figura delincuencial tipificada como usura si cobro no por encima de esa tasa máxima, ¿no? Ahora vamos a ver este tema y cuál es la forma de ir informándonos, y justamente por lo complicado que se ha convertido hoy este tema, este régimen de tasas, cobro, determinación, pacto de intereses en el Perú, distintos sectores, autoridades, inclusive el Banco Central de Reserva, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, inclusive el MEF, ¿no? Han venido pidiendo, porque expresaron todas estas entidades y otras más directamente involucradas en esta materia de tasa de interés, recomendaron no aprobar al Congreso esta ley 31.143, que sin embargo, con mucha rimbombancia y por insistencia, inclusive el Poder Ejecutivo, ¿no? Se opuso, ¿no? Observó la ley, ¿no? Y en contra de todo esto salió aprobada, promulgada y publicada. Y tenemos nada menos que desde el año 21 todo un problema generado como consecuencia de esta ley, que se presentó ante el público como la solución, ¿no? Y el cese de los abusos, de las
excesivas tasas de interés que se cobran, especialmente dentro del sistema financiero. Esa era la crítica, así se vendió, y eso es lo que tenemos ahora, y un poco vamos a exponer esto, pero por ahí ha surgido la iniciativa de derogar esta ley, porque definitivamente no ha sido conveniente ni cumple las finalidades que señalaron los congresistas en que estaba expidiendo una ley que favorecía a los sectores menos necesitados y más bien requirientes de créditos. Y por el contrario, en mi opinión, así lo he señalado inclusive en distintos artículos, esta es una ley que legaliza la usura en el Perú. Veamos entonces, para ir avanzando con este tema, en el siguiente lámina, por favor, algunos conceptos básicos que creo que todos debemos conocerlos y estar de acuerdo, porque sé de que entre los concurrentes hay también estudiantes de Derecho y no a ellos, más bien va para ellos dirigido esta charla, porque mis colegas abogados ya obviamente todos estos temas lo dominan, pero vamos como base para ir explicando cómo es que hemos llegado en el Perú a este sistema de tasa de interés que tenemos. No me voy a referir a los antecedentes y el origen de la institución jurídica de intereses, porque es bastante largo y no tenemos demasiado tiempo. Vayamos a lo concreto y a lo más práctico que va a servirles, inclusive servirnos a todos, para determinar y definir y conocer el régimen que tenemos actualmente en materia de tasas de interés en el Perú. Según nuestro Código Civil, es uno de los eh, atributos que se señalan pues, del Código Civil. Este código que nos rige desde noviembre de 14 del año 84, ¿no? Cuando se expidió, todos los comentaristas, por ejemplo, uno de los temas que comentaban como muy beneficioso, acertado, es que a diferencia del código anterior, del Código Civil del año 36, este código vigente hoy del 84 distingue con suma claridad y lo define dos clases de intereses, ¿no? Uno es el llamado interés compensatorio, ¿no? Cuyo nombre algunos tratadistas, especialistas en derecho civil han criticado, pero es eso, o sea, lo define y por lo tanto, pues, sin entrar a mayores perfecciones doctrinarias, en el Perú se considera, se califica, se define como interés compensatorio cuando el interés constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien, señala el artículo 1242 del Código Civil. En ese artículo está definido el interés compensatorio. Esto es, el interés, el costo que debe asumir un deudor en favor de su acreedor en contraprestación del crédito que le ha otorgado el acreedor, ¿no? Porque en una relación de crédito, el beneficiario de ese contrato de crédito es el deudor, está beneficiándose postergando en el pago de una obligación que tiene en el tiempo, ¿no? Él debería comprar, por ejemplo, su celular pagando 1.000 soles, por decir, y eso tiene que hacerlo pues hoy día, porque yo les estoy entregando el celular hoy día, entonces pagan, pues, y tú has aceptado pagarme 1.000 soles. Estamos de acuerdo nosotros, yo te vendo este celular por 1.000 soles. Y tú me dices, yo acepto, perfecto, me parece bien, te pago 1.000 soles. Ese es el precio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no tengo los 1.000 soles, pues. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo te prometo hacerlo, pues, en cuotas, ¿no? Porque te propongo pagar los 1.000 soles en 10 partes. Eso significa que me vas a pagar 100 soles cada mes, en 10 meses. Entonces, fíjense, el beneficiario, si yo, acreedor, vendedor al crédito del celular, acepto esa condición, yo voy a tener que esperar que me paguen ustedes el precio en 10 meses.
Entonces esa espera no debería ser compensada. Por esa razón es que se indica que en toda operación crediticia el beneficiario es el deudor, pero a cambio de ese beneficio que consiste en pagar su obligación en el futuro o en cuotas, no simultáneamente a la prestación, entonces debe retribuir al acreedor pues intereses, ¿no? O si yo me obligué a pagarte hoy día, 30 de abril del año 25, una deuda y no lo hago, entonces obviamente por esa demora que has incurrido, por ese incumplimiento, y me pagas después de 2 años, después de 2 meses o después de 2 días, obviamente no me estás pagando en la fecha indicada. Entonces, por esa ampliación, por ese exceso, en este caso, en este segundo caso, por incumplimiento, no por mora, yo acreedor debe ser compensado, ¿no? Porque estoy siendo pagado en una fecha posterior a lo que habíamos convenido. Ese es el interés compensatorio. En todas las compraventas, por ejemplo, al crédito, eso se da. En un préstamo de dinero que un banco hace a su cliente, eso se da porque el banco le entrega 1.000 soles y el cliente le dice que va a pagar en 180 días o en un año. Entonces, por esa espera, por ese uso del dinero, como se dice en el 1243 del Código Civil, el deudor pues está obligado a retribuir, ¿no? Con un interés esa creencia. Creo que está clara la naturaleza compensatoria de ese pago y de ese interés. Pero hay una segunda clase de interés, que no es simplemente la compensación, sino es haber incurrido en incumplimiento en morosidad. Entonces, en ese caso, obviamente, debería operar una sanción, una penalidad. Es a ese interés al que se denomina el interés moratorio y el mismo artículo 1242 lo define, que es el interés que se paga cuando tiene, o que se acuerda, cuando tiene por finalidad este interés indemnizar la mora en el pago. O sea, es por causa de mora. Si yo no incurro en mora, yo no voy a pagar interés moratorio. En cambio, el compensatorio, sí incurra o no incurra, pues en mora hay ese interés sí se paga porque es contraprestación. El otro es solamente como una cláusula penal, como una penalización. Es por eso que, esto es importante, el interés moratorio es adicional al interés compensatorio. No es que durante la mora solo me pagas el interés moratorio, no, no, no. Sino se aplica también sin perjuicio de que me sigas pagando el interés compensatorio, me vas a pagar, tener que pagar también por haber incurrido como sanción, como penalidad, el interés moratorio. Entonces, durante el periodo de mora me vas a pagar los dos. Pero como vamos a ver enseguida, ¿no? Uno no requiere pacto, el otro necesariamente tiene que haber sido pactado, porque si yo no pacté el moratorio, pues no tengo obligación de pago. Pero vayamos despacio. La tercera clase que se señala como una tercera clase, pero en realidad es solamente una variante de la primera, es el famoso interés legal, ¿no? Este interés es el que se paga si no hay tasa de interés compensatorio pactada. Entonces esto es, ¿no? Opera como solución, ¿no? Como remedio de la tasa no pactada del interés compensatorio, porque el interés compensatorio voy a tener que pagarlo, pero no hemos pactado la tasa, o no hemos pactado expresamente el interés compensatorio. Entonces, si no has pactado intereses, no estás obligado pues a pagarlo. No, señor, no es así. Vamos a ver que el régimen en el Perú señala que sí tienes que pagar si es que la obligación que tienes es de suma dineraria. Entonces, en ese caso, pero no pacté intereses. Y entonces, ¿qué interés voy a pagar si no está pactado? En ese caso, el interés va a ser el que señale la ley. Por eso se llama interés legal, porque la tasa está señalada por la ley. Es ese interés el que se va a pagar. Esta definición lo tenemos en el artículo 1246 del Código Civil. Entonces,
Esta referencia que veremos en pantalla, pues, como base. Digamos la siguiente lámina. Respecto al pago de intereses. Justamente el artículo 1324 de la siguiente lámina, por favor, indica que las obligaciones de dar sumas de dinero devengan intereses. Esto es lo que acababa de mencionarles. Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan intereses desde el día en que el deudor incurre en mora. Ahí lo tienen, 1324 del Código Civil. O sea, si yo no te pago en la fecha pactada, si yo no te pago la renta de la casa que hoy día 30 de abril tenía que pagarte, no te pago, y recién te pago pues la próxima semana, por los días a partir de mañana tienes que pagar mi intereses. Pero no, yo no pacté eso, no, el contrato no está pactado eso. No, señor. El 1324 lo señala así y por lo tanto no hay necesidad de pactar. Hay un mandato de la ley que indica eso. Tendríamos más bien que haber pactado que estoy libre de intereses aunque no te pague la fecha del vencimiento. Creo que ningún acreedor va a aceptar pactar eso, ¿no? Entonces, antes, aun cuando no haya pacto expreso, suple eso y ahí tenemos, ¿no?, el 1324, que toda obligación de dar suma de dinero genera intereses, ¿no?, si el deudor incurre en mora. Si el deudor incurre en mora. Otro artículo concordante en la misma línea que este es el 1663, que es otro de los artículos que también ha sido muy alabado, podemos decirlo, por los especialistas en derecho civil, el cambio respecto al código anterior. Este artículo 1663 está ubicado dentro del contrato de mutuo que contiene el Código Civil, ¿no?, que es el préstamo de dinero, ¿no?, mutuo. El código anterior, el del 36, señalaba que el contrato de mutuo es gratuito, ¿no? O sea, no hay, te presto dinero, pero no estoy obligado a pagar intereses, salvo que se haya pactado el pago de intereses. O sea, con el código anterior había que pactar expresamente que el deudor estaba obligado a pagar intereses. ¿Y esto por qué? Porque el código anterior, del 36, pues tiene como precedentes la distinción que existía entre la figura civil, por eso el Código Civil, y las prácticas mercantiles, comerciales. En el Código de Comercio, en cambio, la norma era esta que tenemos en pantalla. El deudor está obligado a pagar, muy similar al 1324 que acabamos de señalar, ¿no? El deudor está obligado a pagar intereses, ¿no? Y el código actual responde, como todos sabemos, a una corriente, pues, llamada, como ustedes deben haberlo leído innumerables veces, a esta corriente de mercantilización o comercialización, como dicen algunos, del derecho civil, del Código Civil. Muchas instituciones del Código de Comercio han sido incorporadas al Código Civil. De esa forma, el actual Código Civil, a diferencia del anterior, tiene una serie de normas propias, más bien, del Código de Comercio. Es por esa razón que, como ustedes ya habrán apreciado, en el Perú, ya en la práctica, ya no existe pues Código de Comercio. Si no, pregunto a mis colegas de Sullana, ¿cuándo ha sido la última vez que usted, doctor, ha recurrido a buscar algún artículo, a consultar algún artículo del Código de Comercio del Perú? Creo que cuando estudiaba, ¿no? Seguramente los estudiantes de Derecho lo ven ahí con alguna referencia. Hoy día prácticamente hay un contrato, el contrato de comisión mercantil y creo que algunos artículos referidos a la cuenta corriente mercantil y dos casos más, ¿no? En el caso Perú es un caso especial respecto al resto de los países más próximos a nosotros, tanto latinoamericanos como europeos,
que a diferencia de Italia, Suiza, el resto, España, Francia, Alemania, ¿no? Tienen código civil y código de comercio. De México a Chile, todos tienen código civil y código de comercio. Perú, en la práctica, tiene solamente código civil, porque normas, instituciones mercantiles han sido incorporadas en el código civil. Y aquellas que no pueden ser, no han podido ser incorporados en el Código Civil, lo tenemos en materia de legislación mercantil en leyes especiales. Ley de bancos, ley general de sociedades, ley concursal, ley de seguros, en fin, ¿no? Una gran cantidad de leyes especiales. Ley de títulos valores, ¿ven ustedes? Todo eso en realidad debería estar en el Código de Comercio, pero no, se ha optado por leyes especiales un poco preparadas, inclusive en el caso de los títulos valores, se acordarán antes del año 2000, antes de la actual ley de títulos valores, la regulación en esta materia pues estaba totalmente diseñada en distintas normas legales, ¿no? Y actualmente la ley de títulos valores constituye prácticamente una suerte de un tubo, ¿no? Texto único ordenado. Se ha logrado incorporar en una sola ley toda la materia cambiaria, títulos, valores. Sin embargo, ya hemos empezado a sacar leyes especiales. Es el caso que ustedes seguramente están hasta familiarizados por el masivo uso que tiene de la factura negociable, ¿no? Que tiene una ley aparte, ¿no? Especial. Ya empezamos a sacar normas aparte, ¿no? Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces acá, en el mutuo, se sigue la misma regla de que el mutuatario, el deudor, está obligado a pagar intereses. Si no va a pagar intereses por el mutuo, por el préstamo de dinero, tiene que estar expresamente pactado, que no va a pagar, porque si no hay ese pacto expreso, automáticamente debe pagar. Igual en el caso anterior, quien incurre en mora de una obligación de dar suma de dinero, automáticamente debe pagar intereses. Luego tenemos este otro concepto del interés. Ese porcentaje lo he puesto en lugar de interés para que no nos ocupe mucho así, ¿no? El interés compensatorio de la C puede ser o convencional o legal. Acabamos de ver de que el interés compensatorio es la contraprestación que el deudor debe pagar al acreedor por el uso del crédito. Ese interés compensatorio puede estar contratado, convenido, ¿no? Consensuado. Ese es el interés convencional. Y si no hay convenio entre las partes, acuerdo entre las partes de su tasa, entonces la ley suple ese vacío contractual, convencional. Entonces el interés compensatorio se te va a tener que pagar o según lo pactado o según lo que señale la ley. El interés moratorio es, como ya acabamos de indicar, siempre ese es el interés que se paga como penalidad en forma adicional solamente en caso de mora, siempre debe ser convencional. Si no se ha pactado interés moratorio, el deudor moroso no está obligado a pagar el interés moratorio, que es, reitero una vez más, adicional al interés compensatorio, convencional o legal en su caso. Por eso, la norma indica que si no hay pacto de interés moratorio, se paga, en caso de mora, solo el interés compensatorio pactado. Si no se ha pactado de interés compensatorio, entonces se paga solo el interés legal. Entonces, como acreedor, como abogados del acreedor, deberemos esmerarnos en los contratos de crédito, ¿no? Inclusive hasta en contratos pues, de arrendamiento. Si usted no me paga, ¿no? Durante la mora, la renta del mes automáticamente incurrirá en mora y usted estará obligado a pagar esa renta incumplida
más los intereses compensatorios y moratorios, ¿no?, que se generen durante el periodo de su mora. Entonces, si está así pactado, el deudor va a tener que pagar ambos intereses. De esa forma, inclusive, se desincentiva la mora, porque si no hay pacto de intereses, voy a demostrarles, acuérdense este punto, más adelante hay un tema al respecto, patético realmente en el sistema de intereses en el Perú. Si no hay pacto de intereses, entonces es un incentivo, verdadero incentivo para la mora. Cualquier deudor va a pensarlo dos veces, aún siendo pues cumplido. Le están incentivando en el arca abierta, el justo peca, dice el refrán. Eso es el refrán que opera en este caso, de no haberse pactado intereses. Ya pactado intereses compensatorios o moratorios, pues como reitero, el deudor va a pagar, va a pensarlo dos veces antes de no pagarlo, porque se le va a generar doble interés, compensatorio más moratorio, ¿no? La otra institución que debemos recordar es que en el Perú no está permitido el anatocismo, que es la capitalización de intereses. Cobrar intereses sobre intereses no pagados. Esto está en el artículo 1249 y 1250. Sin embargo, si ustedes leen estos dos artículos, lo revisan, lo analizan, eh, no es tan cierto esto de que no está permitido el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses en el Perú, ¿no? Más bien yo diría de otro modo también, ¿no? Se podría decir más bien también de otro modo, ¿no? Que en el Perú sí está permitido cobrar intereses sobre intereses, ¿no? Siempre que se cumplan los requisitos que contienen esos dos artículos, 1249, 1250, que señalan en qué casos sí cabe cobrar intereses sobre intereses. Entonces, sí es posible, pues, cobrar intereses sobre intereses. En el caso del 1249, por ejemplo, hace mención de que eso sí procede cuando la deuda se registra en cuentas corrientes mercantiles o bancarias o similares, dice. Por lo tanto, por esa razón es que los bancos, ¿no?, las deudas, al haber los saldos deudores en cuenta corriente, por ejemplo, ese genera intereses y esos intereses se capitalizan y nuevamente se cobran intereses sobre lo capitalizado y así sucesivamente. Todos los días se capitalizan los intereses de saldos deudores en cuenta corriente justamente en aplicación de este 1249. Entonces, ¿cómo es que decías que en el Perú no se admite la capitalización de intereses? No, no. Ese artículo sí admite. Luego en el 1250 indica de que sí es posible capitalizar. En principio no se puede pactar, dice desde un inicio, la capitalización de intereses. Pero si la mora es mayor a un año, entonces sí podrían las partes acordar su capitalización. Entonces sí, también miren ustedes, abre la puerta también para eso el 1250 del Código Civil. Por eso es que, presentado de otro modo, podríamos también, así como hay una afirmación de que no está permitido el pacto de la capitalización de intereses en el Perú, decir, no, sí está permitido siempre que se cumplan los requisitos que contienen estos dos artículos. Muy bien, creo que sentado así un poco las bases, las nociones básicas, elementales de los intereses, veamos en la siguiente lámina sobre los regímenes de tasas de interés en el mercado eh, y en la legislación comparada y también en la historia de los intereses, ¿no? Tenemos el sistema de tasas máximas, que es la que contiene el Código Civil peruano. También hay sistemas en los cuales se establecen tasas mínimas, o sea, no solamente máximas, sino mínimas. El Código Civil no contiene esto, ¿no? Solamente es tasa máxima, tasas tope. Más allá de esta tasa, no está permitido. Luego hay sistemas de tasa mínima y máxima, de los dos. Vamos a ver que en el Perú hay algo de eso también. Luego, el cuarto sistema es de tasas libres. O sea, hay libertad, no hay topes. Acuerden, pacten libremente la tasa de interés. Yo, ley, no, autoridad monetaria, no pongo ni límites mínimos ni límites máximos, ¿no?
Y luego, finalmente, hay sistemas combinados o mixtos, un poco mezcla de todo esto. Y justamente es el caso del Perú, que me van a dar la razón de esta mixtura que tenemos en el caso del Perú con nuestro actual régimen de intereses. En la siguiente lámina, por favor, veamos algunos contenidos del Código Civil. Como acabamos ya de reiterar, esto va a ser ya más fácil inclusive ir avanzando porque ya hemos adelantado, determina pues un régimen de tasas máximas. 1242 y siguiente del Código Civil señala que en el Perú no se pueden cobrar tasas de interés por encima de las máximas tasas compensatorias y moratorias que se establezcan. El mismo Código Civil señala de que quien va a fijar esas tasas máximas va a ser la autoridad monetaria, que en el Perú es el Banco Central de Reserva. Es la autoridad que, según el Código Civil, fija esas tasas máximas, tasa de interés máximas. La regla es que las tasas máximas únicas para todos los agentes del mercado. Esto significa que el Código Civil es aplicable a la totalidad de las personas naturales, jurídicas, para sus acuerdos de tasas de intereses en el Perú. Y así fue hasta el año prácticamente 1992. Inclusive, cuando se expide el Código Civil en el 84, pues estas tasas máximas que fijaba el Banco Central de Reserva eran de aplicación para bancos o para personas ajenas al sistema bancario. Todos, sin excepción, debía regirse por el Código Civil. Muy bien. Como complemento para que estas tasas sean respetadas como máximas, yo fijé esta tasa máxima. Tú no puedes pactar por encima. Hay dos medidas, ¿no? ¿Cuál es? La primera es la penalización como delito del cobro del acuerdo de tasas por encima de la tasa máxima que el Banco Central haya fijado. Por lo tanto, si el Banco Central dice 10% es lo máximo, si yo cobro 10.1, 12 o 20, ya incurro en delito. Este delito está tipificado en el artículo 214 del Código Penal. Luego, la otra sanción es una sanción, digamos, económica. Y esta está en el Código Civil, en el 1243, que indica que el acreedor que haya cobrado intereses por encima del tope fijado por el Banco Central de Reserva, ese exceso, a decisión del deudor, se aplicará al pago, al prepago del capital o a la devolución al deudor que pagó en exceso. Esa es la solución civil y la solución penal es a la cárcel. Luego acabamos de ver también la restricción de la capitalización, sobre lo cual ya nos hemos referido. Así que pasamos ya, porque ya hemos indicado respecto lo que corresponde. ¿Cuándo es que este régimen que acabamos de señalar, ¿no? El primer día de vigencia, 14 de noviembre, ¿no? De 1984, Código Civil, ¿no? ¿Cuándo cambia este régimen que hasta este momento hemos explicado? Entonces, este régimen en el Perú de tasas máximas, ¿no? Se mantuvo prácticamente hasta 1992. Desde el año 93 tenemos un régimen mixto. ¿Cuál es ese régimen mixto? Tasas de interés libres, sin topes, no hay tasa máxima. Hoy lo que fija el Banco Central de Reserva, no, eso no aplica, ¿no? Para las operaciones bancarias. Todas las transacciones, operaciones dentro del sistema financiero no tienen, se dispuso que no tienen tope, no hay tasa máxima. Salvo pues que por alguna cosa excepcional y con la finalidad de corregir el mercado, de repente los bancos actúan pues en concierto, ¿no?
Por ejemplo, actualmente no hay precios fijos de la mercadería, productos del Perú, ¿no? No hay un precio, por ejemplo, para lo más práctico, para la gasolina. Por eso es que ustedes ven que la misma gasolina premium o regular, en un grifo tiene un precio y en el otro grifo tiene otro, ¿no? Libre mercado, pues. Oye, ¿por qué tu gasolina es tan cara? Es que fíjate dónde estoy ubicado, pues estoy casi fuera de la ciudad o estoy en medio del desierto, pues de Sechura. Y encuentro un grifo y ahí seguramente me van a cobrar por 30 soles el galón, ¿no? Pero si estoy en un lugar donde hay una gran cantidad de grifos por todos lados, ahí seguramente va a bajar. Entonces es libre mercado, libre. Pero podría ocurrir, y ocurren, ustedes lo conocen, el precio del pollo, el precio de la gasolina, el precio... Ahí se concierta, hay concertación de precios. Entonces podrían también haber concentración de precios del interés, porque el interés en realidad pues, es un precio, es el costo del crédito, ¿no? Entonces, el Banco Central Reserva, cual si fuese Indecopi, ¿no? En esta materia, se le ha asignado el banco hoy, cuando veas alguna distorsión en el mercado, tú entras a tallar y ahí sí le puedes, está facultado a imponer tasas máximas o tasas mínimas inclusive. Mire. Entonces el Banco Central está siempre vigilante a lo que pasa dentro del sistema financiero. Y el siguiente sistema, desde el 90, en el 93 se establece, y el sistema, mantenemos el sistema del Código Civil con topes para todas las personas y operaciones y transacciones ajenas al sistema financiero. Es esto, entonces acá tenemos el rompimiento o la división en dos sectores en materia de tasas de interés. Libres, tasas libres, oferta y demanda, libre competencia dentro del sistema financiero y topes conforme al Código Civil fijados por el BCR para todas las operaciones, transacciones, personas, contratos fuera del sistema financiero. Muy bien, pero esto que estaba operando más o menos bien, tiene una distorsión en marzo del año 2021, que es la fecha de publicación de esta ley 21143 al que al inicio me refería. Vean ustedes, dice inclusive si el título, el nombre que se le puso a esta ley es algo así como ¿no? Combate contra la usura, una cosa así. ¿eh? Y las declaraciones de los propulsores harían como cuatro o cinco proyectos, todos apuntaban casi a lo mismo, y lo juntaron todos estos proyectos y sale esta ley 21143, que tiene una serie de defectos, pero no, básicamente nos vamos a centrar al tema nuestro, que es los intereses. ¿Qué establece esta ley 31143? En la práctica, y vamos a explicarlo, ya les adelanto, lo que dice es, un momentito, dentro del sistema financiero, tasa libre sin topes, se fija por libre de demanda y oferta. Eso se acabó. Van a haber también dentro del sistema financiero topes para mis defendidos, supuestamente sus defendidos, pero finalmente han salido perjudicados. ¿no? Los consumidores, ¿no? Aquellos usuarios, todos ustedes ya me entienden, protegidos por el código de consumidor. A eso se llaman consumidores, se llaman usuarios, ¿no? Y las pymes, ¿ah? Para los créditos que los bancos concedan a estos agentes, a estos clientes, a estos deudores, deben tener tope, señor. Entonces, ¿qué se genera, no? Que se genera dentro del régimen, del primer régimen que tenemos ahí en el segundo párrafo, tasa libre dentro del sistema financiero, se divide en dos, ¿no? Se subdivide eso, ¿no? Parte de las operaciones bancarias con tope y el resto de las operaciones bancarias sin tope. Y ahí lo tenemos, ¿no? Tasas máximas para algunas operaciones bancarias. ¿Cuáles? Los créditos básicamente a consumidores y a pymes. Y estas mismas tasas, como enseguida vamos a verlo también, no nos compliquemos ese párrafo,
no debido a los puestos porque puede generar confusión, pero ahí vemos. Entonces, topes, ¿ah? Topes para esas operaciones. Solamente para eso. Para el resto de las operaciones bancarias, no hay topes. O sea, seguimos como antes. Entonces, acá, la práctica, para explicarme bien, dentro del sistema bancario, a partir de esta ley 21.143, hay subtratamientos, ¿no? Subgrupos, ¿no? Uno, créditos a consumidores y pymes, con tope. El resto de las operaciones y el resto de los créditos que no estén destinados a consumidores ni pymes, libres. Eso es lo que quería indicar. Entonces, que queda claro lo que ha generado esto. Bien. Luego tenemos la siguiente. Creo que es el resumen de lo que acabamos de indicar, ¿no? Régimen actual de tasa de interés dentro del sistema financiero, entonces tasas máximas y mínimas de interés compensatorio y moratorio para créditos de consumo MIPES. Se determina, acá empezamos ya con las referencias a la complicación. Mira, esa tasa máxima, esa tasa tope, se va a determinar semestralmente. Ajá, entonces las tasas máximas, cuidado ahí, abogados, estudiantes de derecho, cada semestre van cambiando, duran un semestre, y eso lo hace el Banco Central de Reserva. Entonces, si hay topes, obviamente se aplica en estos casos, aún aprecien dentro del sistema financiero, el delito de usura 214, si es que el banco cobra pues un interés por encima del tope que ha puesto el Banco Central de Reserva. Claro, porque el 214 dice eso, el Código Penal. Cobrar y tasas de interés por encima del tope que fija el Banco Central de Reserva, delito. Y además, devuelve ese exceso, ¿no? O aplica al capital lo que diga el deudor. Ese régimen es aplicable. Luego, la tasa libre de interés compensatorio y moratorio, según o que se determina pues, según la oferta y demanda, para todas las demás operaciones. Obviamente, en esas operaciones, en esos créditos, en esos intereses correspondientes a créditos distintos a consumo y MIPES, no se aplica pues el 214 del Código Penal y tampoco pues hay esa obligación de devolver porque no hay exceso, ¿no? No hay exceso. Eso se pacta libremente. Luego en la siguiente lámina tenemos el régimen, por eso preferí no decirlo, para no confundirlos. Esto creo que nos va a ayudar a hacerlo más ordenadamente. Acá en esta lámina aprecien, es el régimen de tasa de interés fuera del sistema financiero. Entonces, obviamente ahí sí tiene tope, ¿no? A ver, las tasas máximas de interés compensatorio y mandatorio, que son las mismas tasas máximas fijadas para los créditos de consumo a los MIPES, o sea, para las operaciones de crédito dentro del sistema financiero que tienen topes, van a ser los mismos topes para las operaciones de crédito, tasas de interés fuera del sistema financiero. Igual se determina bajo el mismo sistema semestralmente y obviamente, como tiene tope, se aplica el 214 del Código Civil, del Código Penal y también la devolución del exceso conforme al 1243 del Código Civil. Espero haber sido claro acá porque puede ser un poquito complicado, ¿no? Entenderlo tal vez, pero creo que en la forma como lo estamos presentando, tratando de hacer más práctico. Entonces, en resumen, conforme a la ley 31.143, hoy día vigente todavía, los regímenes serían, resumiéndoles, dentro del sistema financiero hay operaciones crediticias con tope de tasa de interés. ¿Cuáles son? Aquellas que se conceden, pues, bajo la modalidad de créditos de consumo, que son los créditos a personas naturales, ¿no? Y los que se conceden a las MIPES. Esos tienen tope dentro del sistema financiero. El resto de las operaciones de crédito y tasas de interés que se pacten distintas
a créditos de consumo y MIPES, esas no tienen tope. Esa es de libre determinación, libre oferta y demanda. En cambio, fuera del sistema financiero es el mismo régimen primero que hemos señalado dentro del sistema financiero. O sea, sí tienen topes. Tienen topes. Entonces, dentro del sistema financiero hay operaciones con tope y sin tope. Con tope, créditos de consumo y MIPES. El resto, sin tope. Para fuera del sistema bancario, fuera del sistema financiero, esas siguen manteniendo topes, ¿no? Ahí no hay libertad para pactar tasas de interés. Muy bien, espero que haya quedado claro. Siguiente lámina, por favor. Creo que nos apuramos, ¿no? Ya estamos ya, nos falta poco. Se han dictado estas dos circulares respecto a lo que acabamos de indicar, y es un sistema medio complicado, ¿eh? La tasa máxima de interés compensatorio para créditos de consumo y MIPES dentro del sistema financiero. O sea, ¿cuál es esa tasa máxima que los bancos están facultados a cobrar por créditos de consumo y MIPES a los cuales se ha puesto un tope, ¿no? Dentro del sistema bancario, ¿eh? Fíjense ustedes, es 2 veces el promedio de las observaciones de fin de mes de tasa de interés activas promedio del sistema financiero para créditos de consumo, ya sea moneda nacional o moneda extranjera, publicadas por la SDS. Las publicaciones se hacen en mayo y en noviembre. El periodo de cálculo es de semestre octubre-marzo y semestre abril-septiembre. Periodo de vigencia es mayo-octubre y noviembre-abril. Vean ustedes qué complicado. Entonces hay periodo de vigencia, hay periodo de cálculo de estas tasas tope. Y es 2 veces, o sea, el promedio. Cada semestre esta tasa obviamente es distinta. Se publica en el portal del BCR. Muy bien, lo siguiente, por favor. Las tasas máximas de interés compensatorio y moratorio y la tasa legal. Veamos, se los he traído acá, los que va a regir entre... Ah, no, no, esto es... Me parece que les he pasado una lámina que no es la que corresponde. En la parte de arriba, nada más felizmente, ¿ah? Está equivocado. Es de mayo a octubre del año 90. No, no, está bien, disculpen, está bien, las tasas están bien, disculpen. La tasa máxima de interés compensatorio durante este semestre, mayo-octubre del año 25, ha sido fijado en 115.14% en moneda nacional y 96.89% en moneda extranjera. Esas son las tasas tope. La tasa máxima moratoria es 17.27 y 14.53. La tasa de interés legal, miren ustedes, 2.29. Miren ustedes, por el hecho de no haber pactado es donde se aplica la tasa de interés legal. Fíjense ustedes, en lugar de cobrar o pagar 115.14%, es una tasa anual por si acaso esto, solamente el deudor está obligado a pagar 2.29. Por eso es que esto incentiva la mora, ¿no? Si me van a pactado, puedo pactar hasta 115.14, ¿no? Pero si no hay pacto de tasa de interés, solamente resulto pagando 2.29 en moneda nacional y 1.46 en moneda extranjera. El siguiente, por favor.
Nuestras recomendaciones se recomienda derogar el 31.143. Ya el Congreso se ha dado cuenta de esto y ha dispuesto el cambio de esta ley 31.143, pero que hasta ahora están demorando por un error que tenían devuelto, entiendo, por una observación del Ejecutivo y hasta ahora no lo aprueban, no corrigen eso. Eh, Fijar las tasas máximas de intereses compensatorios y moratorios para el sector ajeno al sistema financiero sobre la base de promedio de tasa de interés pues, de pymes, no dobladas, ¿no? Fijar la tasa de interés igual a la TAM-TAMEX y publicar estas tasas en el diario oficial y en el portal, porque aún para las personas muy involucradas en estos temas es difícil saber hoy cuál es la tasa de interés, ¿no? Eso debería tener mucha más facilidad en su publicación. Bueno, creo que estamos ya en hora, si no me equivoco, así que yo terminaría acá mi disertación, quedando en todo caso a disposición de ustedes para cualquier pregunta que puedan formular. Les agradezco la atención. Doctor, hay una pregunta en el chat, ¿podría revisar, por favor? No escuché. Que le digo que hay una pregunta en el chat, ¿lo podría revisar, por favor? A ver si me lees. A ver, no. A ver, En el si la chat. ley si la ley de la usura se deroga, ¿una entidad financiera puede cobrar penalidades cuando el deudor entra en mora? Si la ley de. Si la ley de usura se deroga, ¿una entidad financiera puede cobrar penalidades cuando el deudor entra en mora? No entendí muy bien la pregunta, pero entiendo que se refiere a penalidades por mora que puedan cobrarse en sustitución de las tasas de interés, ¿no? Porque en algunos casos he conocido de situaciones en las cuales la tasa de interés, cuando era baja, ¿no? Muchos deudores eran incentivados para incurrir en mora y beneficiarse pagando intereses pues, bajos. Por ejemplo, si no se pactó tasas moratorias o inclusive peor aún, si no se pactó tasa compensatoria para el periodo de mora, esto es, si no me pagas el día 30 como tú estás prometiendo, ¿no? A partir del día siguiente se generarán pues tasas de intereses más moratorios, más compensatorios, más moratorios, es lo que se suele pactar. Pero muchas veces se olvidan de poner eso, ¿no? Entonces esta persona estaría obligada solamente a pagar interés legal, ¿no? Que como ustedes han visto, pudiendo haber pactado 117%, 118%, va a resultar pagando 2.5, entonces le va a convenir no pagar, ¿no? Entonces, en esos casos, obviamente, a veces se recurría a otro tipo de pactos, de cláusulas penales, y ya la jurisprudencia ha señalado que por causa de mora no se puede compensar al acreedor suma mayor a la tasa que la ley señala para ese efecto, ¿no? Acaba Entonces de no, hacer no es un posible comentario más pactar eso respecto al tema, por doctor. encima de la tasa de interés, porque cobrar tasas de interés por encima de las tasas máximas que la ley señala, eso también es delito. Ese es el delito de usura. Justamente esas personas que prestan dinero a tasas usurarias, ahora obviamente están beneficiados con estas altísimas tasas de interés que se han fijado. Fíjense ustedes, ¿no? Casi 120% de interés, ¿no? Esto escapa totalmente fuera, pues, de la economía, porque el sol no es que se esté evaluando, las inflaciones son sumamente bajas, por lo tanto, resultan excesivas, porque el Banco Central ha visto por conveniente doblar inclusive el promedio de estas tasas. Por eso actualmente estamos en límites casi astronómicos, ¿no?
casi 120% de interés legalmente posible de cobrar. Entonces, para que uno incurra en este delito pues, de usura, tendría que cobrar por encima de eso. Inclusive estos prestamistas informales, creo que con 120% al año, que eso prácticamente pues, es 10% al mes. Eso es legal en el Perú. 10% al mes, que es obviamente una tasa bastante alta. No sé si eso es lo que quiso preguntar Sí, hay el otra concurrente. pregunta más. eh, para que quede claro la idea, dijo, o sea, si un cliente entra en mora, aparte de cobrarte el interés compensatorio y moratoria, te cobran una penalidad de 40 soles por 3 o 4 días transcurridos. No, por causa de mora, como máximo lo que se puede cobrar en calidad de intereses es el interés pactado que tiene tope. Acabamos de ver, ¿no? Que tiene tope. Igual el interés moratorio también tiene tope. Si eso, imagínense, pactar intereses compensatorios máximos, ¿no? Te suelen poner en los contratos, ¿no? Si tú incurres en mora, si tú no me pagas el alquiler de la casa, en fin, cualquier deuda, ¿no? Si no me pagas las cuotas del celular que me has comprado el crédito, ¿no? A partir del día siguiente del vencimiento me pagarás las tasas de interés máximas que determine el Banco Central de Reserva. Entonces ahí estamos hablando, como ven ustedes, 116 creo que era, ¿no? 100, te digo, ¿cuál es? Acá lo tenemos. 115.14 en soles, ¿ah? En moneda extranjera es 96.89, ¿no? 115.14% me vas a pagar, ¿no? Y como interés moratorio, adicionalmente, el 15% de eso, ¿no? Adicionalmente. Entonces hay que sacar 15% de 115.14, aumentenlo esto, ahí nos vamos prácticamente pues al casi al 130%, ¿no? Y encima de eso, otras penalidades ya no. Eso ya es excesivo. Y obviamente el deudor ya no está obligado a pagar eso. Sí, doctor, hay otra pregunta más. Eh, en los contratos de arrendamiento, ¿hasta qué interés máximo puedo incluir por día? Y a qué parte por En mora cualquier y a todo deuda, lo que pueda incrementar? cualquiera que sea la deuda, puede pactarse que el monto incurrido en mora, letra de cambio, pagaré, lo que fuera, deuda del celular, el arrendamiento, lo que fuera, cualquier deuda dineraria puede pactarse a estas tasas. Puede pactarse como, inclusive, no solamente la compensatoria, que es el tope, por ejemplo, acá, hoy día, o, o a partir de mañana, no se pueden, se pueden pactar intereses, no solamente de préstamo de dinero, sino de cualquier obligación pendiente de pago. Yo te vendo un celular y tú me dices que o un carro o la motocicleta, lo que quieras, y te pago el 10% inicial y el resto en cuotas. La tasa de interés, tanto. ¿Cuál es? Es legal cobrar 115.14% de interés. Es legal. Y si no, y si es en moneda extranjera, 96.89. Ese es el tope. Miren ustedes. En la práctica, en el mercado, no creo que haya alguien que cobre a esos niveles, ¿no? Pero eso es, ¿no? Este, y si incurres en mora, inclusive puedo pactar todavía el adicional que en calidad de interés moratorio. Por eso es que por el periodo de mora, si no te pago el arriendo de la casa, por ejemplo, podríamos decir, oye, si no me pagas el alquiler de la casa, cualquier deuda de dineraria, me vas a tener que pagar la tasa máxima de interés compensatorio más moratorio. Eso significa que va a terminar pagando pues, casi el 130% de ese monto no pagado. Cualquiera que sea la obligación, no es solamente operaciones bancarias, cualquier, cualquier deuda. La cuota de la casa que estás comprando, los alquileres de la casa, cualquier deuda dineraria
cualquier relación contractual, crediticia en la cual se generen intereses. No es solo Muy, para bancos, esto es muy para bien, todos, este es Código Civil, para todos. muy bien, doctor. Viendo que ya no hay más preguntas, en nombre de Bill Oyer y de los participantes presentes, muchas gracias por los conocimientos que nos ha brindado. Esperamos contar con ustedes en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Perfecto, les agradezco y saludo a todos los concurrentes. Muchas gracias.